En lugar de ello, pierden el poder de su conciencia. Al rechazar el conocimiento, se condenan al horror de la ignorancia perpetua. Esos deseos irracionales que te llevaron a su credo, esas emociones que adoras como a un ídolo, en cuyo altar sacrificas a la tierra, esa oscura pasión incoherente dentro de ti, que interpretas como la voz de Dios o de tus glándulas, no es más que el cadáver de tu mente, una emoción que choca con tu razón, una emoción que no puedes explicar ni controlar. Es solo la carroña de una manera de pensar trasnochada que prohibiste a tu mente revisar. Cuando cometiste la maldad de negarte a pensar y ver, de eximir del absoluto de la realidad algún minúsculo deseo tuyo, cuando elegiste decir, permítanme quitar el juicio de la razón a esas galletitas que he robado o la existencia de Dios. Déjenme tener mi pequeño capricho irracional y seré razonable respecto a todo lo demás. Subvertiste tu conciencia y corrompiste tu mente. Tu mente entonces se transformó en un jurado sobornado que recibe órdenes de un submundo secreto, cuyo veredicto distorsiona la evidencia para que se ajuste a un absoluto que no se atreve a tocar. El resultado es una realidad censurada, una realidad fracturada, donde los fragmentos que escogiste ver flotan en el vacío de todo aquello que preferiste ignorar, sostenidos por ese fluido embalsamador de la mente, la emoción exenta de pensamiento. Los lazos que intentas destruir son conexiones causales. El enemigo al que tratas de derrotar es la ley de causalidad, la que no permite milagros. La ley de la causalidad es la ley de identidad aplicada a la acción. Todas las acciones son causadas por entidades. La naturaleza de una acción es causada y determinada por la naturaleza de las entidades que actúan. Una cosa no puede actuar en contradicción con la naturaleza. Una acción no causada por una entidad sería causada por la nada, lo que significaría que la nada podría controlar a algo. Una no entidad controlando a una entidad. La no existencia controlando lo existente. O sea, el universo deseado por tus maestros, la causa de tus doctrinas de acción sin causa, la razón de tu revolución contra la razón, la meta de la moral que predicas, tu política, tu economía, el ideal por el que has luchado, el reinado del cero. La ley de identidad no te permite tener el pastel y comértelo. La ley de causalidad no te permite comer el pastel antes de tenerlo. Pero si ahogas ambas leyes en el vacío de tu mente, si finges ante ti mismo y ante los demás que no ves, entonces puedes intentar proclamar tu derecho a comer tu pastel hoy y el mío mañana. Puedes predicar que la forma de tener un pastel es comérselo primero, antes de hornearlo, que la forma de producir es comenzar por consumir, que todos los que desean tienen el mismo derecho a todas las cosas, ya que nada es causado por nada. El corolario de lo no causado en lo material es lo no ganado en lo espiritual. Siempre que te rebelas contra la causalidad, tu motivo es el deseo fraudulento. No huir de ella, sino peor, de revertirla. Quieres amor no ganado, como si el amor, el efecto, te pudiera dar valor personal. La causa
¿Quieres admiración no ganada? Como si la admiración, el efecto, te pudiera dar virtud, que es la causa. ¿Quieres riqueza no ganada? Como si la riqueza, que es el efecto, te pudiera dar habilidad, que es la causa. Imploras por misericordia, no justicia, como si un perdón no ganado pudiera borrar la causa de tu súplica. Y para que funcionen tus farsas mezquinas y lamentables, apoyas las doctrinas de tus maestros, que andan por todos lados proclamando que gastar, el efecto, crea riqueza, la causa, que la maquinaria, el efecto, crea inteligencia, la causa, que tus deseos sexuales, el efecto, crean tus valores filosóficos, la causa. ¿Quién paga por la orgía? ¿Quién causa lo que no tiene causa? ¿Quiénes son las víctimas condenadas a quedarse sin reconocimiento y a perecer en silencio, no sea que tu agonía perturbe su pretensión de que no existen? Somos nosotros los hombres de mente. Nosotros somos la causa de todos los valores que codicias. Nosotros que realizamos el proceso de pensar, que es el proceso de definir la identidad y descubrir las conexiones causales, nosotros te enseñamos a conocer, a hablar, a producir, a desear, a amar. Tú, que abandonas la razón, si no fuera por nosotros que la preservamos, no serías capaz de satisfacer ni siquiera de concebir tus deseos. No serías capaz de desear la ropa que no hubiera sido confeccionada, el automóvil que no hubiera sido inventado, el dinero que no hubiera sido ideado, como intercambio por bienes que no hubieran existido, la admiración que no hubiera sido experimentada por hombres sin logros, el amor que pertenece y corresponde solo a aquellos que preservan su capacidad de pensar, de elegir, de valorar. Tú, que saltas como un salvaje desde la jungla de los sentimientos a la Quinta Avenida de nuestra Nueva York, y proclamas que quieres mantener la luz eléctrica, pero quieres destruir los generadores. Utilizas nuestra riqueza mientras nos destruyes. Son nuestros valores los que utilizas mientras nos maldices. Es nuestro lenguaje el que usas mientras niegas la mente. Del mismo modo que tus místicos del espíritu inventaron su paraíso a imagen de nuestra tierra, omitiendo nuestra existencia, y te prometieron recompensas creadas por milagros a partir de la no materia. Tus modernos místicos del músculo omiten nuestra existencia y te prometen un paraíso en el que la materia se forma a sí misma por su propia voluntad sin causa, para conformar todas las recompensas deseadas por tu no mente. Durante los siglos, los místicos del espíritu existieron gracias a un negocio de protección mafiosa, haciendo insoportable la vida en la tierra, y luego cobrando por consolarte y aliviarte, prohibiendo todas las virtudes que hacen posible la existencia, para cabalgar sobre los hombros de tu culpa, declarando que la producción y la alegría son pecados, y luego recolectando las extorsiones a los pecadores. Nosotros, los hombres de la mente, fuimos las víctimas anónimas de su credo. Nosotros, que quisimos romper su código moral y estuvimos dispuestos a llevar a cuestas la maldición por el pecado de la razón. Nosotros que pensamos y actuamos mientras ellos desean y rezan. Nosotros que fuimos parias morales, nosotros los propulsores de la vida cuando la vida se consideraba un crimen, mientras se regodeaban en la gloria moral por la virtud
de superar la codicia material y distribuir en desprendida caridad los bienes materiales producidos por la nada. Ahora estamos encadenados y obligados a producir por salvajes que ni siquiera nos conceden la identificación de pecadores, por salvajes que proclaman que no existimos y luego amenazan con quitarnos la vida que no poseemos si no les proveemos de los bienes que no producimos. Ahora se espera que continuemos esperando los ferrocarriles y sepamos con exactitud el minuto en que un tren va a llegar luego de cruzar todo un continente. Se espera que continuemos operando las fundiciones de acero y que conozcamos la estructura molecular de cada partícula de metal en los cables de tus puentes y en el fuselaje de los aviones que te llevan por el aire. Mientras las tribus de tus pequeños y grotescos místicos del músculo pelean por la carroña del cadáver de nuestro mundo, mascullando en sonidos de no lenguaje que no hay principios ni absolutos, ni conocimiento, ni mente. Cayendo por debajo del nivel de un salvaje que cree que las palabras mágicas que pronuncian tienen el poder de alterar la realidad. Ellos creen que la realidad puede ser alterada por el poder de las palabras que no pronuncian. Su herramienta mágica es el vacío y la pretensión de que nada puede tener existencia en contra del hechizo de su rechazo a identificarlo. Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan su mente con conceptos robados y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando. Y así como utilizan los efectos mientras niegan las causas, utilizan también nuestros conceptos, negando su raíz y su existencia. Así como buscan no construir, sino apropiarse de las instalaciones industriales construidas por otros, también buscan no pensar, sino apropiarse del pensamiento de otros. Así como proclaman que el único requerimiento para operar una fábrica es la habilidad para mover las palancas de las máquinas, e ignoran la cuestión de quién creó la fábrica. También proclaman que no hay entidades, que nada existe salvo el movimiento, e ignoran el hecho de que el movimiento presupone la cosa que se mueve, que sin el concepto de entidad no puede haber un concepto tal como movimiento. Así como proclaman su derecho a consumir lo no ganado e ignoran la cuestión de quién lo produjo, así proclaman que no hay ninguna ley de identidad, que nada existe salvo el cambio, e ignoran el hecho de que el cambio presupone un concepto estable acerca de qué cosa es la que cambia, qué cosa es la que cambia de lo que es en un principio a lo que termina siendo al fin, de que sin la ley de identidad no es posible el concepto de cambio. Así como roban a un industrial al negarle su valor, así buscan apropiarse de toda la existencia mientras niegan que la existencia existe. Pregonan, sabemos que no sabemos nada, oscureciendo el hecho de que están postulando conocimiento. No hay absolutos. Pregonan, ignorando el hecho de que están expresando un absoluto. Uno no puede probar que existe o que es consciente. Pregonan ignorando el hecho de que prueba presupone existencia, conciencia y una complicada cadena de conocimiento. La existencia de algo que conocer es de una conciencia capaz de conocerlo y de un conocimiento que ha aprendido a distinguir entre conceptos tales como lo probado y lo no probado. Cuando un salvaje que no ha aprendido a hablar declara que la existencia debe ser probada, está pidiendo que se le demuestre mediante la no existencia.
Cuando declara que su conciencia debe ser probada, está pidiendo que ésta se le demuestre mediante la inconsciencia. El salvaje pide que entremos en un vacío fuera de la existencia y la conciencia para darle prueba de ambos. Pide que nos convirtamos en un cero para adquirir conocimiento sobre el cero. Cuando declara que un axioma es una cuestión de elección arbitraria y elige no aceptar el axioma de que él existe, ignora el hecho de que ha aceptado su existencia al formular esa misma frase, que la única forma de rechazar su existencia es cerrando la boca, no proponiendo ninguna teoría y muriendo. Un axioma es una afirmación que identifica la base del conocimiento de cualquier otra sucesiva afirmación relacionada con ese conocimiento. Una afirmación necesariamente contenida en todas las demás, tanto si un interlocutor particular decide identificarlo como si no lo hace. Un axioma es una proposición que derrota a sus oponentes mediante el hecho de que ellos deben aceptarlo y utilizarlo en el proceso de intentar negarlo. Solo deja que el cavernícola que no quiere aceptar el axioma de identidad intente presentar su teoría sin utilizar el concepto de identidad o cualquier otro concepto derivado de él. Deja que el antropoide que no quiere aceptar la existencia de sustantivos intente inventar un lenguaje sin sustantivos, adjetivos o verbos. Deja que el médico brujo que no quiere aceptar la validez de la percepción sensorial intente demostrar su invalidez sin utilizar los datos que obtiene de los sentidos. Deja que el cazador de cabeza que no quiere aceptar la validez de la lógica intente demostrarlo sin utilizar la lógica. Deja que el pigmeo que proclama que un rascacielos no necesita cimientos, después que alcanzó la altura de 50 pisos, arranque los cimientos de su edificio, no del nuestro. Deja que el caníbal gruña que la libertad de la mente humana fue necesaria para crear una civilización industrial, pero no es necesaria para mantenerla. Déjalo con arco y flechas y una piel de oso, pero no con la cátedra de economía en la universidad. ¿Crees que ellos te llevan a épocas oscuras del pasado? Te están llevando a tiempos más oscuros que ninguno en tu historia. Su meta no es la era previa a la ciencia, sino la previa al lenguaje. Su propósito es privarte del concepto del que dependen la mente, la vida y la cultura del hombre, el concepto de una realidad objetiva. Identifica el desarrollo de una conciencia humana y conocerás el propósito de su credo. Un salvaje es un ser que no ha comprendido que A es A y que la realidad es real. Ha detenido su mente en el nivel de un bebé, en el estado en el que una conciencia quiere la percepción sensorial inicial y aún no ha aprendido a distinguir objetos sólidos. Para un bebé, el mundo es una mancha en movimiento, sin cosas que se muevan. Y el nacimiento de su mente ocurre el día en que se da cuenta de que esa mancha que se mueve ante él es su madre y que aquella otra detrás de la madre pues es una cortina, que las dos son entidades sólidas y que ninguna de ellas puede convertirse en la otra, que son lo que son, que existen. El día en que comprende que la materia no tiene voluntad propia es el día en que entiende que él sí tiene voluntad propia, y ese es su nacimiento como ser humano. El día en que comprende que el reflejo que ve en un espejo no es un engaño, que es real, pero no es él, que el espejismo que ve en un desierto no es un engaño,
que el aire y los rayos de luz que lo causan son reales, pero no es una ciudad, sino un reflejo que parece una ciudad. El día en que comprende que él no es un receptor pasivo de las sensaciones de cualquier momento dado, que sus sentidos no lo proveen de conocimiento automático, en fragmentos separados e independientes del contexto, sino que solamente le brindan el material de conocimiento que su mente debe aprender a integrar. El día en que entiende que sus sentidos no pueden engañarlo, que los objetos físicos no pueden actuar sin causas, que sus órganos de percepción son físicos y no tienen volición, ni poder para inventar o distorsionar, que la evidencia que le brindan en un absoluto, pero su mente debe aprender a entenderla, descubrir la naturaleza, las causas, el contexto completo de su material sensorial, identificar las cosas que percibe. Ese es el día de su nacimiento como pensador y científico. Nosotros hemos alcanzado ese día. Tú has elegido alcanzarlo parcialmente. Un salvaje ni siquiera lo alcanza. Para un salvaje el mundo es un lugar de milagros ininteligibles, donde para la materia inanimada todo es posible y nada es posible para él. Su mundo no es lo desconocido, sino ese horror irracional de lo incognoscible. Cree que los objetos físicos poseen una voluntad misteriosa y son movidos por caprichos impredecibles y sin causa, mientras que él es un peón indefenso a merced de fuerzas fuera de su control. El salvaje cree que la naturaleza está regida por demonios omnipotentes, para quienes la realidad es un juguete, que pueden transformar su cazuela de comida en una víbora y a su esposa en un escarabajo en cualquier momento. Que el mundo es un lugar donde la A que nunca ha descubierto puede ser cualquier no A que ellos quieran, donde el único conocimiento que posee es que no debe intentar conocer. No puede contar con nada, solo puede desear. Y se pasa la vida deseando, suplicando a sus demonios que le otorguen sus deseos por el poder arbitrario de su voluntad, dándoles el crédito cuando logra lo que quiere y considerándose culpable cuando no, ofreciéndoles sacrificios de gratitud y sacrificios de culpa, arrastrándose con temor y adoración hacia el sol, la luna, el viento, la lluvia y hacia cualquier sinvergüenza que se declare a sí mismo su vocero, siempre que sus palabras sean incomprensibles y su máscara suficientemente aterradora. Él desea, suplica, se arrastra y muere, dejándonos como prueba de su visión de la vida la monstruosidad distorsionada de sus ídolos, parte hombre, parte animal, parte insecto, la materialización del mundo del no-A. El estado intelectual de este salvaje es el de tus maestros modernos, y su mundo es el mundo al cual ellos quieren llevarte. Si te preguntan de qué manera piensan hacerlo, entra en cualquier aula y escucharás a los profesores enseñándoles a tus hijos que el hombre no puede estar seguro de nada, que su conciencia no tiene validez alguna, que no puede aprender los hechos ni las leyes de la existencia, que es incapaz de conocer una realidad objetiva. ¿Cuál es, entonces, su modelo de conocimiento y de verdad? Cualquier cosa que crean los demás será su respuesta. No hay conocimiento, enseñan, solo hay fe. El conocimiento de que existimos es solamente un acto de fe, tan válido como la fe de cualquiera en su derecho a matarte. Los axiomas de la ciencia son un acto de fe, no más legítimos que la fe de un místico en revelación.
La creencia de que la luz eléctrica puede ser producida por un generador es un acto de fe, igual de válido que la creencia de que puede ser producida por una pata de conejo besada debajo de una escalera en una noche de cuarto menguante. La verdad es lo que la gente quiere que sea y la gente son todos menos tú. La realidad es lo que la gente decide que es y no hay hechos objetivos, solo hay deseos arbitrarios de la gente. Un hombre que busque el conocimiento en un laboratorio mediante tubos de ensayos y lógica es un tonto supersticioso y obsoleto. Un verdadero científico es un hombre que anda por ahí realizando encuestas públicas. Y si no fuera por la codicia egoísta de los fabricantes de vigas de acero, que tienen un claro interés en obstruir el progreso de la ciencia, se sabría que la ciudad de Nueva York no existe, porque una encuesta a toda la población mundial revelaría por abrumadora mayoría que sus creencias prohíben su existencia. Durante siglos, los místicos del espíritu han proclamado que la fe es superior a la razón, pero no se han atrevido a negar la existencia de la razón. Sus herederos y sus productos, los místicos del músculo, han completado su trabajo y alcanzado su sueño. Proclaman que todo es fe y lo llaman una revolución contra la credulidad, como revolución contra afirmaciones sin demostración. Proclaman que nada puede ser demostrado como revolución contra el conocimiento sobrenatural. Proclaman que ningún conocimiento es posible como revolución contra los enemigos de la ciencia. Proclaman que la ciencia es superstición como revolución contra la esclavitud de la mente. Proclaman que la mente no existe. Si renuncias a tu capacidad de percibir, si aceptas el cambio de tu paradigma de lo objetivo hacia lo colectivo y esperas que la humanidad te indique qué pensar, verás que hay otro cambio que también ocurre delante de los ojos al que has renunciado. Verás que tus maestros se convierten en los gobernantes de lo colectivo. Y si te niegas a obedecerlos, argumentando que ellos no son la totalidad de la humanidad, te responderán: ¿por qué medio sabes lo que no somos? ¿Qué es eso de ser hermano? ¿De dónde has sacado ese término arcaico? Si dudas de que ese es su propósito, observa con cuánta pasión los místicos del músculo luchan para que olvides que el concepto de mente ha existido. Observa las construcciones de verborragia indefinida, las palabras con significado ambiguo, los términos que quedan flotando y mediante los cuales intentan evadir el reconocimiento del concepto pensar. Tu conciencia, te dicen, consiste en reflejos, reacciones, experiencias, estímulos y tendencias, y se niegan a identificar el modo en que ellos han adquirido ese conocimiento. Rehúsan identificar el acto que están realizando cuando te lo comunican o el acto que realizas cuando los escuchas. Las palabras tienen el poder de condicionarte, dicen, y se niegan a identificar la razón por la cual las palabras tienen el poder de alterar tu nada. Un estudiante que lee un libro lo entiende por el proceso de nada. Un científico que trabaja sobre un invento está comprometido en la actividad de nada. Un psicólogo que ayuda a un neurótico a resolver un problema y a desenmarañar un conflicto lo hace por medio de nada. Un industrial es nada, no existe tal persona. Una fábrica es un recurso natural, como un árbol, una piedra o un lodazal. El problema de la producción, te dicen, ha sido resuelto y no merece estudio ni preocupación. El único problema que queda para que resuelvan tus reflejos es el de la distribución. ¿Quién resolvió el problema de la producción? La humanidad, responden. ¿Cuál fue la solución? Los bienes están aquí.
¿Cómo llegaron hasta aquí? De alguna manera. ¿Qué lo causó? Nada tiene causas. Ellos proclaman que cada ser nace con el derecho de existir sin trabajar y sin que importen las leyes de la realidad que indican lo contrario. Tiene derecho a recibir su sustento mínimo, su comida, su vestimenta, su techo, sin ningún esfuerzo de su parte como su derecho de nacimiento. ¿Recibirlo de quién? No hay respuesta. Todo hombre, anuncian, es dueño de una misma porción de los beneficios tecnológicos creados en el mundo. ¿Creados por quién? No hay respuesta. Frenéticos cobardes que se postulan como defensores de los industriales definen ahora el propósito de la economía como un ajuste entre los deseos ilimitados de la gente y la limitada provisión de productos. ¿Provistos por quién? No hay respuesta. Rufianes intelectuales que se presentan como profesores desprecian a los pensadores del pasado, declarando que sus teorías sociales estaban basadas en la suposición poco práctica de que el hombre es un ser racional. Pero como los hombres no son racionales, declaran, debería establecerse un sistema que hiciera posible existir siendo irracional. O sea, desafiando a la realidad. ¿Quién lo hará posible? No hay respuesta. Cualquier mediocridad extraviada acapara los titulares de los periódicos, con planes para controlar la producción de la humanidad y sin que importe quién está de acuerdo o en desacuerdo con sus estadísticas. Nadie cuestiona su derecho a imponer sus planes por medio de un arma. ¿Imponer a quién? No hay respuesta. Mujeres con ingresos sin causa revolotean en viajes alrededor del mundo y regresan con el mensaje de que los pueblos atrasados de la tierra demandan un mayor nivel de vida. ¿Le demandan a quién? No hay respuesta. Y para evitar cualquier pregunta sobre la causa de la diferencia entre una aldea en la selva y la ciudad de Nueva York, recurren a la obscenidad absoluta de explicar el progreso industrial. Rascacielos, puentes colgantes, motores, trenes, sosteniendo que el hombre es un animal que posee el instinto de fabricar herramientas. ¿Te has preguntado qué está mal en el mundo? Lo que hoy estás viendo es el clímax del credo de lo no causado y de lo no ganado. Todas tus bandas de místicos del espíritu y del músculo se están peleando entre ellas por el poder de gobernarte a ti, que has aceptado no tener mente, y gruñen que el amor es la solución para todos los problemas, que tu espíritu y que un látigo es la solución para todos los problemas de tu cuerpo, otorgando al hombre menos dignidad de la que otorgan al ganado, ignorando lo que les podría decir cualquier adiestrador de animales, que ningún animal puede ser entrenado mediante el temor, que un elefante torturado aplastará a su torturador, que no aceptará trabajar para él ni transportar sus cargas. Esperan que el hombre continúe produciendo tubos electrónicos, aviones supersónicos, usinas atómicas, telescopios interestelares, con una ración de comida como recompensa y un latigazo en la espalda como incentivo. No te equivoques sobre la naturaleza de los místicos. Su único propósito a lo largo de los siglos ha sido eliminar tu conciencia y el poder de regirte por la fuerza, siempre ha sido su único deseo. Desde los ritos de los brujos de la selva, que distorsionaron la realidad en absurdos grotescos y paralizaron la mente de sus víctimas en perpetuo terror hacia lo sobrenatural durante siglos de atraso,
hasta las doctrinas sobrenaturales de la Edad Media, que mantuvieron a los hombres encogidos en el suelo de barro de sus chozas, aterrorizados de que el diablo se robara la sopa que habían conseguido con 18 horas de trabajo. Hasta el zarrapastroso y sonriente profesor que te asegura que tu cerebro carece de capacidad para pensar, que no tienes medios de percepción y que debes obedecer ciegamente la voluntad omnipotente de esa fuerza sobrenatural que es la sociedad. Todos representaron la misma comedia con un mismo y único fin: reducirte a una masa que ha renunciado a la validez de su conciencia. Pero nada de eso se te puede hacer sin tu consentimiento. Si lo has permitido, lo mereces. Cuando escuchas la arenga en un místico sobre la impotencia de la mente humana, comienzas a dudar de tu conciencia, no de la de él. Cuando permites que tu precario estado de semirracionalidad sea sacudido por cualquier afirmación y decides que es más seguro confiar en su certeza y conocimientos superiores, engañáis los dos. Tu aceptación es la única fuente de certeza que él tiene. El poder sobrenatural al que un místico teme, el espíritu incognoscible que adora, la conciencia que considera omnipotente, es la tuya. Un místico es un hombre que ha rendido su mente en el primer encuentro con la mente de otros. En algún lejano momento de su infancia, cuando su comprensión de la realidad chocó con las afirmaciones de otros, con sus órdenes arbitrarias y exigencias contradictorias, se entregó al temor de la independencia y renunció a sus facultades racionales. Ante la elección entre yo sé y ellos dicen, optó por la autoridad de los otros. Escogió someterse antes que comprender, creer en lugar de pensar. La fe en lo sobrenatural comienza con la fe en la superioridad de otros. Su rendición tomó la forma del sentido de que el conocimiento misterioso del que solamente él estaba privado, de que la realidad era lo que ellos pretendían que fuera, a través de métodos que le estarían negados para siempre. Desde entonces, temeroso de pensar, quedó a merced de sentimientos inidentificables. Sus sentimientos se convirtieron en su única guía. Su único resabio de identidad personal se aferró a ellos como un feroz apego y dedicó sus fuerzas a ocultarse a sí mismo que la naturaleza de sus sentimientos era el error. Cuando un místico declara que siente la existencia de un poder superior a la razón, es cierto que lo siente, pero ese poder no es un espíritu omnisciente del universo, sino la mente de cualquier otra persona a quien se ha rendido. Un místico está impulsado por la necesidad de impresionar, hacer trampa, engañar, adular, forzar. Esa conciencia omnipotente de los demás, ellos son su única llave hacia la realidad. Él siente que no puede existir salvo domando el misterioso poder de los otros y obteniendo su voluntad incondicional. Ellos son su único medio de percepción y como un ciego depende de la vista de un perro, siente que debe ponerles la correa para poder vivir. Controlar la conciencia de los demás se convierte en una única pasión. La ambición de poder es una maleza que crece solo en los terrenos baldíos de una mente abandonada. Todo dictador es un místico y todo místico es un dictador en potencia.